Padre Santo, tú que estás en gloria, amado Padre, en esta hora, bendito Dios, venimos aquí, Señor, ante tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, y por la gracia de tu Santo Espíritu, Señor, estamos en este lugar. Te pedimos, por favor, que nos ayudes. Yo oro para que tú, Señor, abras el entendimiento y que podamos comprender y entender y poner por obra tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Vengo atando todo antiespíritu y lo derribo con la palabra de Dios. En el nombre de Jesús los ato y los reprendo fuera de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Jesucristo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. 2 Corintios 5:17. Entonces la palabra del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Dios está diciendo que todas las cosas viejas pasaron, Dios está diciendo ya no tienen que caminar de la manera que caminaban cuando estaban en el mundo, de la manera que caminaban cuando estaban en pecado, de la manera que caminaban cuando practicaban las cosas que a mí no me agradaban. Eso es lo que está diciendo Dios ahí. Y lo que está diciendo cuando dice he aquí todas son hechas nuevas, está diciendo ahora vas a caminar delante de mí, ahora vas a caminar como yo camino, ahora vas a pensar como yo pienso, ahora vas a obrar como yo obro, ahora no vas a caminar como caminabas antes. Eso es lo que Dios está diciendo ahí a través de su palabra, porque es necesario que entendamos qué es lo que Dios está diciendo. Por eso dice, olvidando el pasado, está diciendo olvidando el pecado. Eso es lo que está diciendo, olvidando el pecado. Entonces, es necesario que nosotros entendamos qué es lo que está diciendo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, olvidando el pasado. O sea que hay que olvidar aquello que nos puede detener. Hay que olvidar aquello que nos puede quitar el deseo de alabar a Dios, el deseo de glorificar a Dios. Los problemas lo hacen pedazos a uno, ¿sí o no? No le dan ganas de buscar a Dios a uno. No le dan ganas de alabar a Dios, nada. Pero yo, déjeme decirle que entre más mal me va, más me meto a buscar a Dios. Porque esa es la única manera de pasar la prueba. Porque el diablo lo quiere detener a uno, de todas formas lo quiere detener a uno. Pero uno no tiene que darse por vencido, porque si nos damos por vencido, entonces volvemos al viejo rudimento, al viejo hombre, y el nuevo hombre que es en Cristo lo detenemos y lo paralizamos y está dormido, está muerto. El propósito de Dios no se puede lograr. ¿Por qué? Porque caminamos a la vieja manera, no caminamos en la nueva forma que Dios quiere que caminemos. Eso es lo que está diciendo ahí su palabra. Por eso debemos de olvidar el pasado. Olvidar el pasado es no vivir en el pasado, sino que nosotros tenemos que vivir en el presente y tener la mente en el futuro. El presente me sirve a mí para purificarme y santificarme, para que cuando venga el futuro, que es mi Cristo Jesús, yo esté preparado para irme con Él. Entonces tengo que trabajar en eso. Isaías 65:16, por favor. Isaías 65. Versículo 16.
Y dice en esta versión, dice, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, y porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos, está diciendo Dios. Las angustias pasadas se olvidarán. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que no recordemos lo que éramos en un tiempo. ¿Verdad que a veces como que le quiere venir el indio a uno, y le quiere venir a uno ese ego que tiene? No, es que cuando yo estaba en el mundo, no hombre, yo no, 2 palabras me decían y ya los tenía del pescuezo, ya los estaba agarrando y no hombre, y algunos hasta los dientes les quebré, y comienza a hablar tonterías uno. Y Dios ya no quiere que hablemos así, porque Dios ya quiere que nosotros olvidemos el pasado, porque nosotros ya no tenemos que vivir en el pasado, sino que nosotros tenemos que vivir en el presente, purificándonos, santificándonos, consagrándonos, apartándonos del pecado, para que cuando venga el futuro, que es mi Cristo Jesús, entonces esté preparado para irme con Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que el Señor está diciendo, primero es Él y después somos nosotros. ¿Y será que nosotros será que nosotros estamos como Jesús, que primero era el Padre para Jesús? ¿Sabían ustedes que Él ponía primero al Padre? Le dijeron los discípulos, ¿por qué le dijeron? Tú mira la hora que ya le dijeron, ¿y por qué no vamos? Y tú no te preocupas, le dijeron, en pocas palabras, no has comido, no tienes que comer. Y Él les dijo, mi comida, ustedes no saben que mi comida, ¿qué le dijo? Es hacer la voluntad del que me envió, es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿dónde vivía Jesús? ¿En dónde vivía Jesús? En la voluntad del Padre, allí vivía Jesús. Por eso es que Jesús no era cualquier cosa. Jesús no era cualquier chachalaco. Él cuando necesitaba, ahí estaba el dinerito. Le dijo a Pedro le dijo, porque le dijo Mateo, le dijo el cobrador de impuestos, le dijo, tenés que pagar los impuestos. Y le dijo Pedro, le dijo, ve al mar, le dijo, allá va, le sacas un dinerito que trae ahí el pez. Va a traer un pez y va a vomitar una moneda, y con esa tú pagas mis impuestos y los tuyos. Oíme, qué tremendo está eso. Y viene Pedro y se fue al mar. Allá venía el pez y le sacó el dinero de la boca al pez. Y viene Pedro y le fue a pagar a Mateo los impuestos de Jesús y los impuestos de Pedro. Y de ahí, ¿qué pasó con Mateo? Le dijo Jesús, ahora le dijo, sígueme. Ahora sígueme, le dijo. ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo tirado ahí, porque era un cobrador de impuestos. Pero vamos, que todo lo tenía en las manos Jesús. Lo que necesitaba, ahí lo tenía. ¿Y por qué nosotros no estamos así? ¿Por qué no estamos así? Porque no estamos viviendo en la gracia, sino que vivimos en la ley. Porque en la ley lo que abunda es el pecado. Pero en la gracia no tiene que abundar el pecado, porque el pecado ya fue anulado. Por eso está diciendo, no recuerden el pasado, no vivan en el pasado, porque Dios no quiere que vivamos en el pasado. Dios olvida el pecado pasado cuando lo limpiamos del pecado.
Él ya no se acuerda de ese pecado que nosotros confesamos, de ese pecado que nosotros renunciamos. Él ya no se acuerda de eso. Pero el alma tiene un programa. Está programada el alma. Por eso el alma hay que desprogramarla. Porque cuando el alma está programada y cometemos un pecado, entonces el alma se vuelve a programar con lo malo. Y entonces, ¿qué pasa? Volvemos a hacer lo mismo, volvemos a hacer lo que hacíamos antes. Y ya no es permitido, porque ya no tenemos que vivir en el pasado, sino que vivir en el presente, esperando un mejor futuro. ¿Me está entendiendo lo que estoy enseñando? Porque eso es importante entender, porque si no entendemos, estamos cocidos en vida. Vámonos a Gálatas 4, 3, 4 y 5 versículos. Gálatas 4. Si lo tienen, léanmelo, por favor. Así también nosotros, mientras éramos menores de edad, vivíamos esclavizados por los poderes cósmicos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, para liberarnos del dominio de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. ¿El 6 también? ¿El 6? No, solo hasta el 5. Imagínense lo que está diciendo ahí, que cuando ya éramos, cuando éramos niños, nosotros hacíamos cosas con ese mismo pensamiento de un niño. Porque ¿qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hace un niño? Juega. El niño hace berrinches. El niño tiene mentalidad de niño, y la mentalidad de un niño no es una mentalidad como la mentalidad que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de retener lo que él no debe de hacer. Y por eso es que él hace lo que se le prohíbe hacer, lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de poder hacer lo que se le está diciendo que no haga. Entonces, Dios olvidó nuestro pasado y nos perdonó. Y fuimos redimidos por la sangre de Jesús. Porque si Dios no hubiera perdonado él, o sea que él no hubiera olvidado, entonces, ¿qué pasaría? No nos podría él perdonar, ¿verdad? Que no hubiera podido perdonarnos él, porque no hubiera podido olvidar nada. Y entonces, al no olvidar, entonces no nos podía perdonar. Por eso es que la palabra de Dios está diciendo eso ahí. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea que estábamos en el pecado. Cuando éramos niños estábamos como lo mismo que está en el mundo. Hay mucha gente en la iglesia que son unos niños espiritualmente, y esos están igual como estar en el mundo. Pero no hay ninguna diferencia, porque siempre viven pensando en que eran bravos, y en la iglesia también lo quieren morder a uno.
¿Por qué? Porque se les manifiesta la rabia de perro adentro de la iglesia. Y cuando están adentro de la iglesia, no, ese cree que porque esto aquí, esto que porque allá. ¿Por qué? Porque se le manifiesta el indio que lleva por dentro. Entonces eso no está bien. Por eso es que Dios no quiere que nosotros caminemos de esa manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué? Nacido de mujer, porque hay un misterio ahí. ¿Por qué es nacido de mujer? Porque Dios no pudo haber agarrado un ángel y haber mandado un ángel a que nos viniera a rescatar. ¿Por qué? Porque un ángel no puede morir, porque es espíritu. Entonces no podía venir ese ángel aquí. Bueno, eso es otra cosa, pero no podía venir un ángel a rescatarnos. Porque ¿qué podía ofrecerle a Dios un ángel? No más solo sus vestiduras y su corona. No podía ofrecerle otra cosa, porque el ángel no tiene sangre y no podía ofrecerle un sacrificio a Dios de esa magnitud que Dios necesitaba para rescatarnos a nosotros. Bueno, eso es otro tema, eso es más profundo lo que estoy hablando. Pero la cosa es de que viene Jesús y es nacido de una mujer y se hizo carne, sangre y huesos. ¿Para qué? Para ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Y cuándo fue que Él vino? Vino en el tiempo del pecado. Él no vino por nada más a este mundo, sino que vino a hacerle juicio al pecado, vino a destruir el pecado, vino a acabar con el pecado, vino a acabar con todas las obras del diablo, porque el pecado se le fue dado ¿a quién? ¿A quién se le fue dado el pecado? ¿No me pueden decir a quién se le fue dado el pecado? Alguien que me diga que a quién se le fue dado el pecado. Que muriera por nosotros. ¿Ah? A Jesucristo, para que muriera por nosotros. No, a Él no se le fue dado el pecado. El pecado se le fue dado a Satanás. Porque Satanás, él nunca ha sido nada bueno. Todo el tiempo ha vivido en desgracia, ha vivido en pecado. Él ha vivido en pecado. Y por eso es que a todo aquel que peca, ¿qué dice la palabra? El que está en pecado, hijo de quién dice la palabra que es? De Satanás. ¿Por qué? Porque el pecado es del diablo. Porque él no puede practicar la justicia, él no puede practicar la verdad, él no puede practicar la santidad, él no puede consagrarse, él no puede darle gloria al Eterno. Entonces el pecado viene de Satanás, o sea, se lo dieron a Satanás. Y la santidad la trae Jesús. Pero ¿qué hizo Jesús? Olvidando Dios el Padre el pasado nuestro, viene y ofrenda y diezma a mi Señor Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús, nuestro Dios hermoso, Él viniese y Él tomara todos nuestros pecados y los llevara a la cruz. ¿Para qué? Para darle fin al pecado. Para decirle a Satanás, ¿sabes qué? Tu pecado no me va a tener prisionero a mis hijos. Tu pecado no me va a tener en la tumba a mis hijos. Tu pecado no me va a llevar a las profundidades de la tierra a mis hijos. Por eso porque yo vine a hacerle juicio al pecado, porque yo he vencido al pecado, porque yo lo he vencido todo. Así de que ellos son libres, porque yo he olvidado el pasado de ellos y ahora yo no me acuerdo de sus pecados. Ahora yo sé que son mis hijos y los llevo conmigo y los siento a mi diestra, donde está el Padre. Aleluya, bendito Dios. Si ustedes no se alegran, yo sí me alegro por eso. Wow, esto está hermosísimo. Porque eso no cualquiera lo va a hacer. Nadie lo podemos hacer por nadie. Más únicamente el amor de Dios que lo hizo por nosotros. A veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos pasa a nosotros.
Dios no tiene culpa. Dios no tiene culpa de nada de lo que nos pasa a nosotros. Él es inocente de ese asunto. Su palabra dice que Él nos hizo santos. Él nos hizo puros, limpios ante su presencia, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios nos hizo a imagen y semejanza de Dios, ¿será que Dios nos hizo pecadores? ¿Verdad que no? Y entonces, ¿quién es el culpable de que estemos pasando situaciones difíciles? ¿Quién es el culpable? Uno mismo. Uno mismo. Por eso es que hay gente, hay cristianos que se agarran de que dice que todo aquel que viene a Cristo Jesús, una nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas han pasado y ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Los pecados fueron echados al fondo del mar y Él ya no se acuerda más de ellos. Bien, así dice la Escritura. Pero Jesús dijo: consumado es. Él cumplió con su reglamento, con lo que el Padre lo mandó a hacer a la tierra. Pero hay una cosa más profunda que no sabe el hombre. La iglesia no lo sabe. Mucha iglesia no lo sabe. Casi puedo decir que la mayoría. Que el Espíritu Santo todavía no ha dicho consumado es. Porque si el Espíritu Santo ya hubiera dicho consumado es, entonces ya hubiese venido la tribulación, ya hubiese venido el juicio sobre la tierra. Para aún aquellos que están buscando a Dios. Pero, ¿por qué no ha venido eso todavía? Porque el Espíritu Santo está trabajando con el alma del ser humano. Porque cuando Jesús murió en la cruz, Él nos compró y nos redimió en espíritu. Por eso dice la palabra del Señor. Jesús mismo le dijo a la samaritana: la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque Él lo que hizo fue que cuando fue a la cruz, nuestro espíritu fue rescatado. Porque ahí fue rescatado nuestro espíritu. Pero si hubiese sido finalizado el trabajo en nuestra alma, entonces no hubiera venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué vino el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está trabajando continuamente las 24 horas del día, trabajando para que el ser humano se arrepienta de su pasado, se arrepienta de su pecado, se arrepienta de vivir una manera indigna delante de Dios y que viva una manera digna delante del Señor. Por eso vino el Espíritu Santo. Y la gente los cristianos viven de una manera que les da la gana. Y ellos dicen: haz que Jesús dijo, consumado es. Sí, Él dijo consumado es. Ahora bien, la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo: Padre, todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Solamente el hijo de desobediencia. Ahí está. ¿Por qué? Porque por nuestra desobediencia el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros. Y Él va a seguir trabajando con nosotros hasta el día en que nosotros seamos llevados arriba. Porque siempre hay cosas que van a venir. Y entonces hay pecados deliberados, pero hay pecados que alcanzan al hombre de Dios. Y cuando un pecado alcanza a los hijos de Dios, el Espíritu Santo le redarguye de arrepentimiento y el ser humano confiesa su pecado y el Espíritu Santo lo restaura de nuevo. Bendito Espíritu Santo.
Sin Él no somos nada. Sin el Espíritu Santo no somos nada. Porque la palabra de Dios, sin el Espíritu, la palabra que está escrita, sin el Espíritu Santo es solo letra. Pero con el Espíritu Santo es la boca de Dios hablándole a la iglesia. Lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra, solo la palabra es lámpara. Pero ¿qué pasa con una lámpara? Me estoy desviando un poquito, pero es necesario que lo explique para entender bien todo esto. Una lámpara puede ser así, pero sin aceite adentro no se le puede echar fuego. Porque ¿cómo agarra fuego una lámpara sin aceite? Entonces, ¿qué debe de hacer el cristiano? El cristiano debe de buscar a Dios para que tenga aceite. Y cuando tiene aceite, el Espíritu Santo le pone fuego, porque el fuego lo pone Dios. La leña la ponemos nosotros, pero el fuego lo pone Dios. Entonces, ¿qué es ya con fuego? Lumbrera a nuestro camino. ¿Verdad que ya es diferente? De primero es solo lámpara, pero ya con el fuego ya es lumbrera, ya alumbra. Por eso la palabra sin el Espíritu Santo no alumbra. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdónenme que les pregunte, me estoy saliendo un poquito, pero no sé por qué Dios quiere así. ¿Por qué? ¿Por qué sin el Espíritu la palabra no alumbra, mi hermano Luis? ¿Ah? Porque no tienes aceite. Ahora te voy a decir por qué es que en la palabra sin el Espíritu Santo no alumbra. Porque Jesús dijo: yo me voy, dijo Jesús, pero no los dejaré huérfanos, sino que yo rogaré al Padre, y el Padre enviará al Espíritu Santo, al Consolador, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, si Jesús mismo lo dijo, entonces ¿cómo es que la palabra sola, la palabra alumbrará? No alumbra, la palabra sola no alumbra. Porque el Espíritu Santo es el compañero, es el paracleto de Jesús. Por eso es que el Espíritu Santo vino para alumbrar. Porque la palabra vino y los hombres desecharon a la palabra. Los hombres desecharon a la luz y amaron más a las tinieblas. Entonces, ¿por qué? Porque no entendieron que el Señor era la luz. Era el Espíritu Santo. Era Dios en Jesús. Pero como no lo entendieron, entonces tuvo que venir el Espíritu Santo para explicarlo. Si no, ¿cuántos nos fuéramos a ir al infierno? Si el Espíritu Santo no explicara la palabra, entonces ¿cómo nosotros nos diéramos cuenta de que Jesús vino a morir a la cruz? ¿Cómo nos diéramos cuenta que Jesús es luz? ¿Cómo nos diéramos cuenta que existe el Padre y existe el Hijo y existe el Espíritu Santo? Si quien ha dicho esto es el Espíritu Santo. Bueno, aleluya, bendito Dios. Por algo me salió un poco el tema. Pero bueno, algo Dios va a hacer. Por eso Dios hace lo que Él quiere y como Él quiere. Colosenses 1, 13 y 14. Busquemos Colosenses. Colosenses, si lo hayas, me lo lees ahí, por favor. Colosenses.
Colosenses 1:13. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice que el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. ¿Qué está diciendo ahí? Que ya no puede haber nada que nosotros tengamos que ver con las tinieblas, porque Él ya nos limpió, Él ya nos salvó de las tinieblas. ¿Por qué regresamos nosotros otra vez a meternos donde mismo? Si Él está diciendo olviden el pasado, ya no vuelvan a regresar al pecado. ¿Y por qué volvemos otra vez a caer en lo mismo? ¿Verdad que somos, la mera verdad, somos bastante inteligentes, ¿verdad? Ah, qué tremendo está esto. Wow. Increíble. Entonces Dios con su amor nos libró del dominio de Satanás. ¿Por qué nos libró del dominio de Satanás, mi hermano? Porque Él le hizo juicio al pecado. Porque Él vino a destruir el pecado que moraba en nosotros. Entonces cuando Él vino y le hizo juicio al pecado, cuando fue a la cruz, entonces ahí nosotros fuimos libres. Por eso es que nosotros estábamos enajenados con Dios, o sea que estábamos de enemigos de Dios. Éramos dos pueblos, dice la palabra, porque antes de que viniera Jesús a morir por nosotros, no había perdón para nosotros. Merecíamos ir al infierno y teníamos que ir al infierno. Pero a Dios le plació perdonarnos el pecado a través del sacrificio de Jesús en la cruz, para limpiarnos y podernos llevar a presentarnos con el Padre. Mira qué tremendo está esto, Esto es de agradecerle a nuestro Señor Jesucristo, al Padre, ahí al Espíritu Santo. Esto es para que le roguemos y le supliquemos que nos libre del castigo de ir al infierno. La palabra de Dios dice que Jesús le rogaba al Padre y con su sufrimiento aprendió obediencia, siendo el Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso! Ah, no, nosotros nomás vamos a la iglesia con la Biblia debajo del brazo y vamos allá para machucarle la cabeza al diablo. Se necesita el poder de Dios. Y eso es todo. Ya creemos que ya somos santos. Ya creemos que estamos rescatados. Ya creemos que estamos libres de pecado. Ya creemos que ya lo hicimos. No. Hay que trabajar. Hay que clamar, hay que rogar, hay que suplicar, hay que interceder, hay que gemir, hay que levantarnos para atacar todas las obras del diablo. Por eso caemos en desgracia porque no oramos. Por eso caemos en desgracia porque no leemos la Biblia. Porque entonces, ¿con qué atacamos al diablo? Si el diablo solo la palabra lo detiene, no hay otra cosa que lo detenga. Porque la palabra salió de la boca del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo puede detener a ese diablo. Que el Señor lo reprenda. Y nosotros lo podemos detener si Cristo está dentro de nosotros. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Si no, un hombre que esté carnal no puede detener al diablo. Lo hace como el diablo quiere y no lo puede detener. ¿Por qué? Porque está carnal. Tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que rogar, tiene que suplicar, tiene que interceder, tiene que gemir, tiene que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Bendito es Dios, alabado es Dios. Isaías 43, 18.
Y dice, no nos acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mira lo que está diciendo ahí. No te acordés de tu pasado, ni yo me tengo que acordar del pasado, porque eso no me trae nada bueno. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. O sea, lo antiguo es lo viejo. Lo que ya vivimos mal, ya lo vivimos. ¿Y qué vamos a hacer ya? Únicamente clamarle a Dios que Dios tenga misericordia y nos perdone por lo que vivimos antes. Es como si comete un pecado uno, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Doblegarse ante el Señor y suplicarle que nos perdone y que ya no se vuelva a cometer el mismo error. Eso es lo que Dios quiere. No podemos vivir en el pecado. Eso es recordar el pasado, vivir en el pecado. Filipenses 3, 13 y 14. ¿Me lo lees, por favor, hermano Luis, si lo encuentras ahí? Filipenses 13 y 14. 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extiéndome a lo que está adelante. ¡Qué tremendo está eso! Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta o se dan cuenta que si no olvidamos el pasado no podemos seguir adelante? Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si yo ofendí a alguien y aquella persona está, ay, es que este me ofendió, ay, es que este aquí, ay, no vale la pena, es que este dijo que yo era un desgraciado, ay, no, voy a vivir desgraciado toda mi vida, no, yo no puedo seguir, ay, me mató, ay, me destruyó espiritualmente, estoy perdido. Por favor, eso es vivir en el pasado, y Dios ya no quiere que nosotros vivamos en el pasado. Nosotros tenemos que vivir y ir para adelante. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni demonios, ni principados, ni huestes de maldad, ni gobernadores, ni ninguna potestad de las tinieblas, ni demonios, ni espíritus inmundos, ningún ser humano, ni nada, ninguna cosa criada nos puede apartar del amor de Dios. Nada. Métase usted eso en la cabeza, aunque venga el mismito diablo y le diga a usted, usted no vale nada, usted ya está perdido, usted está acabado. El acabado es Él. Así de fácil. Porque usted y yo, todavía Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha perdonado todos los sinvergüenza que hemos sido. Pero al diablo no lo perdonó Dios. Ni a los ángeles caídos tampoco los perdonó. Y Dios nos amó con grande amor. Y a tal punto que dice la palabra que somos la niña de los ojos de Dios. Pero cuando estamos bien con Él. Cuando no estamos bien con Él, no somos la niña de los ojos de Dios. Somos la niña de los ojos del diablo. Así de fácil. Entonces hay que buscar a Dios para que seamos la niña de los ojos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no desampara a sus justos. No ha habido simiente, la simiente de Dios no ha habido que mendigue pan. Porque Él ampara a los justos, Él le da pan a los que le piden. Ok, y dejamos ahí que Dios haga vida en el corazón de los que escuchen esta palabra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que esta palabra bendita y santa
produzca el 100 por 1 y que haya fruto por medio de esta palabra de Dios en el corazón del ser humano, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y que Dios haga resplandecer su rostro en sus vidas. Y que ya no vivamos en el pasado, sino que vivamos en el presente para esperar el futuro que es Cristo. En el nombre de Jesucristo yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gracias, bendito Dios poderoso. Gracias, papá.